Capítulo 6. No, no se puede creer, será cierto, pero la puta que lo parió. Cacho acababa de ver en la Sexta de La Razón el titular Cuerpo Catástrofe con la noticia de la muerte del Che Guevara y estaba por perder el control. Pero me cago en... Y encima Perón en Madrid y nosotros acá hablando boludeces, tomando mate y el Che peleando en Bolivia, ¿se dan cuenta? El Che, no un pinche cualquiera. El comandante, el que se podría haber quedado tranquilo sentado sobre sus galones. Es de no creer. Los demás lo miraban sin saber qué decir. En principio no entendían por qué Cacho el Cadri, vieja gloria peronista, un veterano de 26 años recién cumplidos, recibía la noticia puteando a Perón. Pero Cacho estaba totalmente fuera de sí. La puta que lo parió y nosotros acá como unos pajeros. No podemos seguir así, carajo. Hay que hacer algo. No podemos seguir discutiendo boludeces. Elena trató de calmarlo, pero Cacho siguió gritando. No, en serio. No podemos seguir así, discutiendo y discutiendo. Dejémonos de joder. Acá lo que hay que hacer es agarrar los fierros. Este hombre nos marca un camino. El que quiera y esté en condiciones que lo siga y a los demás ya les va a pedir cuentas la historia, carajo. En el departamento de Susana no había un mueble. Los otros tres muchachos y la otra mujer estaban sentados en el suelo. Cacho caminaba a zancadas, esquivándolos. Uno de los sentados era el marido de Susana, Simón. Otro era Antonio, el jefe del grupo, que debía tener unos 35 años. Había militado en Palabra Obrera y era un sobreviviente del grupo del vasco Bengochea, un trotskista de Palabra Obrera que había muerto en la explosión de una bomba casera en el departamento de la calle Posadas, donde la estaban armando a mediados de 1964. Todos ellos habían formado un grupo de estudio y se habían acercado al peronismo porque la clase obrera estaba ahí. Al poco tiempo ya sabían más de peronismo que cualquier peronista. A veces Cacho se indignaba de que un trosco lo corrigiera cuando citaba a Perón, pero en general se la bancaba. Tiempo después se llamarían los Demetrios, pero entonces todavía no tenían nombre y lo habían contactado para que les diera alguna instrucción militar. Les llevaba una pistola y les enseñaba a armar y desarmarla, o les explicaba cómo relevar un objetivo o cómo preparar un caño. Un par de veces habían salido a hacer prácticas de tiro en algún descampado del Gran Buenos Aires. Cacho y sus compañeros del movimiento de la Juventud Peronista atendían a varios grupos sueltos que les pedían ese tipo de ayuda. Se suponía que ellos tenían más años de militancia, más experiencia y de alguna manera funcionaban como una escuela o un enlace entre esos grupitos. A Cacho le gustaban esos troscos, le parecían un poco rígidos, pero les reconocía que eran muy derechos, que se ayudaban mucho entre ellos, que socializaban toda la plata que ganaban para que ninguno tuviera problemas económicos. Por eso en el departamento de Elena y Guillermo no había muebles. El padre de ella le había dado la plata para que los compraran, pero ella la repartió con sus compañeros. El problema era mantener al buen señor alejado del lugar para que no se enterara. A Cacho le gustaban, pero seguía bufando. Puta, a ver si entendemos el ejemplo del Che, carajo. Estos son los hombres que vienen al frente de sus tropas, no los que se quedan en Madrid pontificando o se quedan en Buenos Aires charlando boludeces. Ya les dije, se acabaron las reuniones, acá hay que hacer algo, y el que tenga los huevos que me siga y el que no, al carajo. Al día siguiente, Cacho se encontró con el Pata, un compañero suyo que se había enterado de la escena. Che, pero ¿cómo se te ocurre decirles eso? Entre nosotros podemos putearlo al viejo, porque es como un padre, uno se enoja con él como el hijo que se enoja con el padre, pero ¿cómo vas a hablar así con estos chicos que recién están arrimando al peronismo? Sí, ya sé, hermano, ya sé que el viejo tiene razón en estar en Madrid, que es el lugar de la conducción estratégica y todo eso, pero qué lindo sería que estuviera acá. Claro que nos gustaría que estuviera, pero mirá si le llegara a pasar algo, estaríamos más jodidos todavía y no ganaríamos nada. Se me subió la calentura a la cabeza, pero estos maricones ya te fueron con el cuento. Me enteré por Antonio, dice que están muy dolidos. Lo que no me dijo es cómo terminó. ¿Te contestaron algo? No, se quedaron totalmente musarela. Después quedamos en que me tenían que contestar la vez próxima. Mirá cómo lo vi. Me parece
No va a haber vez próxima, ¿eh? Pero que se vayan a la puta que los parió. Cacho, me pidieron una cita con vos para mañana a las 5 en la Plaza Libertad. Yo también voy a ir. Al día siguiente, Cacho apareció como siempre, con su saco azul, su pantalón gris, su corbata, sus anteojos y su portafolio de cuero. Cacho era flaco, elástico y se empeñaba en parecer un caballero inglés. A veces decía que era la mejor forma de que la cana no jodiera. Otras, que si no andaba así le parecía que estaba medio disfrazado. Antonio llegó mirando para todos lados, estaba buscando y nunca salía del departamento. Estaba buscado y nunca salía del departamento. Cacho pensó que muchos de sus compañeros, como el propio Pata, estaban tan buscados como ese y no hacían tanto esparo. Se sentaron en un banco de la plaza con el Pata en el medio. Enfrente, en el Cine Teatro Coliseo, daban El Dorado, un western con John Wayne y Robert Mitchum. Antonio empezó fuerte. Mire, compañero, nosotros estamos muy disconformes con lo que usted dijo el otro día porque no vamos a permitir que se ensucie el buen nombre y el honor del general Perón. Cacho saltó como un resorte. Él se había ganado. Él se había ganado en muchas paradas el derecho de putear al viejo y sobre todo no iba a permitir que un izquierdista recién llegado lo corriera con la ortodoxia peronista. Lo único que me falta es que vos me enseñes peronismo a mí, trosco de... Sabía que le estaba pifiando, que se estaba poniendo del peor lado, pero no podía parar. Ese Antonio con su cara de Ernesto Sábato apesadumbrado lo sulfuraba. No le voy a permitir que me trate así, carajo. Lo único que falta es que me venga a macartear a mí, que se ha creído. El Pata trató de calmarlos. Siéntese, che, no sean boludos. Antonio ya no le hablaba a Cacho sino a Pata. Evidentemente ya no vamos a poder continuar con las reuniones. No, no vamos a poder. Pero no es por esto. Es porque ustedes son unos come mierda. Porque yo les planteé que ahora viene la definición, ahora hay que pasar a la acción y ustedes se cagaron en las patas. Remató Cacho. El Pata no quería perder el contacto con ese grupo que proveía infraestructura y militantes y seguía con su intento de cordura. Pero no hables así, Cacho, andate, andate, no sabes lo que estás diciendo. Sí, sí que sé. Estos son puro bla bla, pero si vos te la bancás, que te garúe finito. Sentenció mientras le guiñaba un ojo sin que el otro lo viera. Al año siguiente, cuando Cacho y su grupo cayeron presos, Antonio les mandó a la cárcel una crítica en la que les decía que él había tenido razón en no sumarse a la acción y que eso les había pasado por voluntaristas, por adelantarse a los hechos y tratar de producir situaciones para las que el país todavía no estaba preparado. Cacho y sus compañeros nunca antes habían escuchado la palabra voluntarismo como concepto político, pero la retomaron y la contestaron desde la cárcel con un escrito que se llamaba Voluntarismo, defecto o virtud. Octubre de 1967. Los argentinos se estaban acostumbrando de nuevo a la censura y a muchos les gustaba poco. En estos meses los casos más resonantes fueron las prohibiciones de las películas de Michelangelo Antonioni, Blow Up, inspirada en un cuento de Julio Cortázar, Las babas del diablo, y de la ópera de Alberto Ginastera y Manuel Mujica Lainez, Bomarzo. Mujica Lainez se había enterado de la prohibición en la Embajada Argentina en Brasil, donde había sido oficialmente invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 2 meses antes, Mujica y Ginastera habían presentado con toda pompa y auspicio oficial en Washington, ante el vicepresidente norteamericano, su ópera, ahora censurada en Buenos Aires. En ese momento, el embajador, Álvaro Alzogaray, la había definido como un importante acontecimiento para la cultura argentina, y el propio Onganía les había mandado tras el estreno telegramas de felicitaciones. Por eso ahora la medida era difícilmente comprensible. En Bomarzo había homosexualidad, adulterios y un envenenamiento, pero lo mismo se podía encontrar en muchas otras óperas. Mujica Lainez, indignado, escribía en la revista Extra que no hace mucho el film Blow Up de Antonioni, realizado sobre un cuento de Julio Cortázar, no se pudo proyectar en Buenos Aires, pues se le impusieron supresiones inadmisibles. Ahora se prohíbe a Bomarzo. Cortázar y yo nos dividimos el premio Kennedy. Hoy nos toca compartir en la capital argentina igual destino. Cortázar hubiera
podido ver Bomarzo en Washington y yo hubiera podido ver Blow Up en París o en Nueva York. Ojalá no sea dada la satisfacción de asistir juntos y pronto con Ginastera y Antonioni en Buenos Aires a la presentación de una ópera y una película que en el resto del mundo, allá donde Ginastera, Cortázar y yo somos extranjeros, son recibidos con respeto y admiración unánimes. Julio Cortázar le contestaba desde París con otra carta. Decididamente los hados y los ediles nos acercan. Hace usted bien en comparar los destinos simétricos de nuestras obras. Cuando compartimos el premio Kennedy, le escribí a un amigo que usted y yo deberíamos fundir nuestros libros en uno solo y titularlo Boyuela o Ramarzo. Pero ahora nos están fundiendo de otra manera, me temo. Un abrazo, Julio Cortázar. Mientras tanto, en Buenos Aires, un empresario de espectáculos proponía un tour de 3 días a Montevideo, con derecho a presenciar el viernes Bomarzo, el sábado Blow Up y el domingo La Vuelta al Hogar de Harold Pinter, en puesta de Leopoldo Torre Nilsson. La excursión completa costaba menos de $100. Acostumbradas a esos avatares, 2 actrices argentinas seguían su guerra particular contra la censura, a fuerza de triquiñuelas. Isabel Sarli y Libertad Leblanc encontraban maneras de mostrar alguna piel en la pantalla, aunque cada una tenía ideas distintas sobre la cuestión. Isabel Sarli decía que lo hago porque me conviene, pero contra mi gusto. No creo que sea difícil comprender que a nadie le gusta pensar que su cuerpo desnudo va a ser visto por cualquiera. Pese a mi larga experiencia, nunca termino de acostumbrarme. Siempre consigo demorar la inevitable escena del desnudo para el final, cuando no queda más remedio. Desnudarme es parte de mi trabajo, no la más agradable precisamente, pero la acepto a sabiendas. No me siento culpable, solo molesta. Libertad Leblanc era más cáustica. Si me molesta que me fotografíen desnuda, a esta altura de las cosas es como preguntarle a un capitalista si le molesta invertir su dinero. En todas mis películas hay desnudos hasta donde lo permite la censura. Si esta es la razón de su éxito, mejor, señal de que no he equivocado el camino. A todo esto, Carlos Montana escribía en la revista Marcha, de Montevideo, un artículo donde insistía en que la censura era una constatación del fracaso del poder. Los gobiernos tienen que recurrir a la censura cuando no pueden instalar en el público las pautas que postulan. Si la sociedad estuviera adaptada a lo que el poder pretende, no sería necesario agredirla con estas medidas. Ella solo regularía con su repudio o su indiferencia los productos pasibles de censura. Eso en la Argentina actual no sucede. De esta inadecuación entre la voluntad común y la voluntad gubernativa nace, entre otras cosas, el enojoso hábito de la censura. Alberto Elizalde estaba cursando el último año del secundario y en poco tiempo más ingresaría a la Universidad de La Plata como su padre. Aunque no había ido al industrial, prefería las carreras técnicas. Estaba entre la física y la ingeniería y más que nada le interesaban las telecomunicaciones. Terminaba el secundario, no se llevaban materias, hablaba bastante inglés y se las rebuscaba bien al fútbol. Ese año, Chiche Proya, un personaje de la cultura de La Plata, había organizado un cineclub en el Select en 7 y 56, que funcionaba los jueves y viernes a la noche. Para Elizalde ya no era programa ir a ver a Isabel Sarli revoleando tetas entre los matorrales misioneros. Alberto se metió en ese ambiente intelectual y disfrutaba de alegorías pretenciosas como El séptimo sello de Bergman o de panfletos simples y vibrantes como Morir en Madrid de Rossif. El heroísmo que trataban de mostrar esas imágenes de combatientes convencidos consiguió emocionarlo y se quedó prendado del neorrealismo italiano, que le vino muy bien para entender sus conflictos de pago chico. Alberto solía pensar que La Plata estaba plagada de las mismas superficialidades y tonterías que mostraban Milagro en Milán o Ladrones de bicicletas. Una de esas noches vio Rocco y sus hermanos. Lo que logra Visconti con sus personajes es que sean de carne y hueso. Acá están los dramas y las alegrías de una familia común, como cualquiera de las nuestras, decía Esteban, que ya estudiaba la carrera de cine y coordinaba las discusiones después de la función.
El ritual del debate permitía romper la timidez, impresionar a alguna chica y tener tema de conversación con los amigos. Aquí los protagonistas se las ven con la marginalidad, con el trabajo, con un mundo muy crudo, y el clima dramático lo da sobre todo el plano, la cámara, que es el ojo del director, explicaba Esteban, por esos días a fines de octubre. En una función con acceso más restringido, Alberto pudo ver una película en 16 milímetros donde se veía a Fidel Castro leyendo en tono épico y fatalista una carta de despedida que el Che Guevara le había dejado al irse de Cuba. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que ya es mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Leía Fidel desde la pantalla, casi sin gestos, por una vez, muy contenido. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. El párrafo era extraño. Fidel Castro leía una carta que le estaba dirigida, donde la segunda persona era él mismo. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emana de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti, que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos, que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando, que donde quiera que me pare sentiré la responsabilidad de ser un revolucionario cubano y como tal actuaré, que no dejo a mis hijos y a mi mujer nada material y no me apena, me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. El silencio del cine estaba suspendido de la voz del comandante Castro, que se escuchó más grave, solemne, cuando leyó: hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario, Che. Ahí sí, la reducida audiencia rompió en aplausos, gritó mueras contra Onganía, vivas a los cubanos y al Che Guevara. Algunos se despacharon contra el imperialismo. En medio del entusiasmo, Alberto seguía pensando que era el mensaje de un médico argentino, de un tipo de una familia con cierto linaje venida a menos, con un apellido tan rimbombante como el suyo. Ernesto Guevara de la Serna, más allá de la mística, pudo haber sido alguien cercano y hasta llenar alguno de los vacíos del presente. Pensaba que el Che ya era uno más en la saga de los próceres argentinos. Entre esos próceres, Alberto prefería a Manuel Belgrano. No estaba mal que un abogado de buena familia, como Manuel Belgrano, se hubiera puesto al frente de un ejército para llevar la insurrección al resto del país. Belgrano era un intelectual de manos suaves, de trato delicado, y resultó todo un general, y había peleado en esos mismos lugares donde ahora habían matado al Che Guevara. Después, a la salida, discutieron en un café durante horas. Esteban, el que coordinaba los debates en el cineclub, era evidentemente un tipo agudo, y Estela, una asistente asidua, un poco mayor que él, era una morocha interesante, aunque Alberto sabía que Esteban llevaba las de ganar. Bolivia es el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití,
y además tiene un campesinado fuerte y una clase obrera consciente. La revolución nacionalista del 53 fue mucho más profunda en sus transformaciones que el peronismo en la Argentina. Nacionalizaron las minas, hicieron la reforma agraria, pero como está pasando ahora, en toda América Latina, en el año 64 hubo una contrarrevolución que volvió atrás las cosas. El golpe del general Barrientos coincidió con la reunión de ejércitos americanos realizados en West Point, en la que estuvo el mismísimo Onganía y en la que los ejércitos decidieron cagarse en la democracia. Pontificaba Esteban. Era un maestro de la perorata, pero Alberto le aprovechó el flanco débil. Pero eso siempre fue así, siempre se cagaron en la democracia. Lo que pasa es que ahora tienen la doctrina de defender el sistema, los monopolios por encima de las constituciones. Eso es lo que plantea el documento firmado por los generales de todos los países americanos, la Declaración de West Point. Por eso se convierten en ejércitos de ocupación de sus propios países. No defienden la soberanía, defienden directamente los intereses del imperialismo. Esteban tomó un respiro y volvió a hablar del emprendimiento de Guevara. Por eso el Che eligió Bolivia. Pese a lo que dicen algunos, no se equivocó. Había condiciones objetivas para la revolución, faltaba crear las condiciones subjetivas. Alberto y Estela todavía no estaban acostumbrados a esos conceptos. Esteban les explicó que lo objetivo era lo ajeno a la voluntad individual, lo que existía más allá de cualquier subjetividad, lo real. ¿Y en qué sentido te referís a lo subjetivo?, preguntó la morocha arreglándose el pelo. Y lo subjetivo es la creación de una fuerza revolucionaria y una vanguardia consciente. Alberto no solía leer panfletos y periódicos de los grupos de izquierda y no estaba muy al tanto de la terminología. Mientras trataba de entender, vio que Estela miraba a Esteban muy interesada, que asentía con miradas que eran una caricia pese a lo duro del tema. Más que celos, lo llenó la resignación. Seguramente con los años ya podría. Esteban había empezado a pasarle de vez en cuando algunos materiales para que leyera. Entre esos papeles les dio, a principio de noviembre, una carta abierta fechada en Puerta de Hierro pocos días antes. Aunque Perón no les resultaba un personaje simpático, a Alberto le interesó mucho que escribiera sobre el Che Guevara. Con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su libertad. Quienes hemos abrazado este ideal nos sentimos hermanados con todos aquellos que en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier bandera luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación. Nos sentimos hermanados con todos los que con valentía y decisión enfrentan la voracidad insaciable del imperialismo, que con la complicidad de las oligarquías apátridas apuntaladas por militares títeres del Pentágono mantienen a los pueblos oprimidos. Hoy ha caído en esa lucha como un héroe la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Ha muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Su muerte me desgarra el alma, porque era uno de los nuestros, quizás el mejor, un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la categoría de héroe y de mártir. He leído algunos cables que pretenden presentarlo como enemigo del peronismo, nada más absurdo, suponiendo que fuera cierto que en 1951 haya estado ligado a un intento golpista. ¿Qué edad tenía entonces? Yo mismo, siendo un joven oficial, participé del golpe que derrocó al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Yo también en ese momento fui utilizado por la oligarquía. Lo importante es darse cuenta de esos errores y enmendarlos. Vaya si el Che los enmendó. Alberto releyó el último párrafo. Perón no le caía simpático, pero le pareció admirable que aceptara que había sido utilizado por la oligarquía y que reconociera sus culpas. Era un buen gesto. Su vida, su epopeya, es el ejemplo más puro en que se deben mirar nuestros jóvenes, los jóvenes de toda América Latina. La hora de los pueblos ha llegado y las revoluciones nacionales en Latinoamérica son un hecho irreversible. El actual equilibrio será roto
porque es infantil pensar que se pueden superar sin revolución las resistencias de las oligarquías y de los monopolios inversionistas del imperialismo. Las revoluciones socialistas se tienen que realizar, que cada uno haga la suya, no importa el sello que tenga. Por eso y para eso deben conectarse todos los movimientos nacionales, en la misma forma en que son solidarios entre sí los usufructuarios del privilegio. La mayoría de los gobiernos de América Latina no van a resolver los problemas nacionales sencillamente porque no responden a los intereses nacionales. Ante esto no creo que las expresiones revolucionarias verbales basten. Es necesario entrar a la acción revolucionaria, con base organizativa, con un programa estratégico y tácticas que hagan viable la concreción de la revolución. Y esta tarea la deben llevar adelante quienes se sientan capaces. La lucha será dura, pero el triunfo definitivo será de los pueblos. El peronismo, consecuente con su tradición y con su lucha, como movimiento nacional, popular y revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista, al revolucionario, al comandante Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino muerto en acción empuñando las armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales en Latinoamérica. Lo firmaba Juan Domingo Perón, y su final no podía ser más explícito y vibrante. A Alberto le pareció que esto iba a traer cola. Esas cosas le daban ganas de hacer algo, de abandonar su lugar de espectador. A veces le daba mucha culpa ser un espectador y por otra parte, el interés de Estela por la epopeya del Che le indicaba que eso de que la política era cosa de hombres también estaba cambiando. Cuando llegó la noticia de la muerte del Che, Carlitos Goldenberg se pasó semanas sin encontrarse con Carlos Olmedo, su cuñado. Cuando volvió a verlo le pareció que estaba deprimido, apagado. ¿Qué pasa, Carlos? Te veo jodido. La muerte del Che fue un golpe duro para todos. Bueno, no será para tanto. Carlitos pensó que el otro exageraba. No sabía que esa muerte significaba el replanteo de todo su plan de apoyo a la guerrilla guevarista. Su cuñado se había quedado momentáneamente sin proyecto. Después Olmedo y sus compañeros se pasaron meses discutiendo hasta que decidieron intentar el establecimiento de un foco de guerrilla urbana en la Argentina. Entonces Carlos les preguntó a Carlitos si sabía manejar. Carlitos le contestó que no, pero que su amigo Sergio sí sabía. ¿Y te parece que querrá enseñarnos? Seguro. Con la muerte de Guevara, el proyecto de guerrilla rural había cedido frente a la idea de la guerrilla urbana, y los caballos eran reemplazados por los coches. Las clases eran ahí mismo, en los bosques de Palermo, y los alumnos aprendían más rápido. Octubre de 1967. En esos días, la muerte de Ernesto Guevara fue cantada en cantidad de versos, entre ellos un poema de Juan Gelman, Pensamientos. Decía: soy de un país donde se llora por el Che, o en todo caso, se canta por el Che, y algunos están contentos con su muerte. Vieron, dicen, estaba equivocado la cosa, no es así. Dicen, ¿y cómo carajo será la cosa? No lo dicen. O prefieren recitar viejos versículos, o indicar, señalar, aconsejar, mientras los demás callan, miran al aire con los ojos perdidos. El comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice. Soy de un país donde costó creer que se moría y muchos, un servidor entre otros, se consolaba así. Pero si él dice no hay que pelear hasta morir, hay que pelear hasta vencer, entonces no está muerto. Otros lloraban demasiado como quien ha perdido a su padre, y yo creo que él no es nuestro padre, y con todo respeto creo que está mal llorarlo así. Soy de un país complicadísimo, latino, eurocosmo, poliurbano, criollo, judío, polaco, gallegitanoira. Según dicen los textos y los textos que dicen, pues dicen y como dicen, así será la historia, pero yo les aseguro que no es cierto. De este país de fantasía se fue Guevara una mañana y otra mañana volvió y siempre ha de volver a este país aunque no sea más
que para mirarnos un poco, un gran poquito, y quién habrá de aguantar, quién habrá de aguantarle la mirada, pero ahora no más el comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice. Pregunto yo, ¿quién habrá de aguantarle la mirada? Ustedes, momias del Partido Comunista Argentino, ustedes lo dejaron caer, ustedes izquierdistas, que sí que no, ustedes lo dejaron caer, ustedes, dueños de la verdad revelada, ustedes lo dejaron caer, ustedes que miraron a China sin entender que mirar a China en realidad era mirar a nuestro país, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, pequeñitos teóricos del fuego por correo, partidarios de la violencia por teléfono o del movimiento de masas metafísico, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, sacerdotes del foquismo y más nada, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, miembros del club, de grandes culos sentados en lo real, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, los que escupen sobre la vida sin advertir que en realidad están escupiendo contra el gran viento de la historia, ustedes lo dejaron caer. Ustedes que no creen en la magia, ustedes lo dejaron caer. Soy de un país donde el comandante Guevara lo dejaron caer, los militares, los curas, los homeópatas, los martilleros públicos, los refugiados españoles, masoquistas, judíos, los patrones y los obreros también por ahora. Soy de un país donde es necesario no amar sino matar a la melancolía y donde no hay que confundir el che con la tristeza o, como dijo Fierro, hinchazón con gordura. Soy de un país donde yo mismo lo dejé caer y quien pagará esa cuenta, ¿quién? Pero lo serio es que en verdad el comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice, bello, con piedras bajo el brazo. Soy de un país donde ahora Guevara ha de sufrir otras muertes. Cada cual resolverá su muerte ahora. El que se alegró ya es polvo miserable. El que lloró que reflexione. El que olvidó que olvide o que recuerde. Y aquel que recordó solo tiene derecho a recordar. El comandante Guevara entró a la muerte por su cuenta, pero ustedes, ¿qué habrán de hacer con esa muerte, pequeños míos? ¿Qué? Era un gran tipo, un gran revolucionario, pero la verdad que terminó equivocándose. Al final terminó siendo un aventurero. Sí, por eso lo mataron. Quiso hacer la revolución cuando no estaban dadas las condiciones objetivas. Lo que parece mentira es que estos no se den cuenta del error del Che, que quieran seguir el mismo camino. Sí, claro, eso es lo insólito, que sigan defendiendo una línea foquista y elitista cuando el tipo que la había llevado más lejos, el mejor de todos, lo mataron por seguir en esa. Cuando Eduardo Sigal se enteró de la muerte del Che Guevara, el Partido Comunista estaba sacudido por una ola de disidencia que amenazaba con quebrarlo en dos. Eduardo estaba del lado oficial, pero una buena mitad de los militantes de la Federación Juvenil Comunista y muchos del PC se habían declarado en rebeldía y criticaba abiertamente la línea del partido. Las diferencias habían empezado 2 o 3 años antes, cuando Rodolfo Gioldi, el paciente de su papá, lanzó las primeras condenas al foquismo. El foquismo, decía, era una grave desviación que estaba sufriendo el Partido Comunista Cubano en su intento de propagar el método guerrillero al resto de América Latina. Decía, los caribeños fomentaban la instalación de focos armados en países donde no estaban dadas las condiciones para eso, y entonces, decía, la vanguardia revolucionaria se aislaba del pueblo, que era lo peor que le podía pasar. El mensaje correspondía a la opinión de los soviéticos y estaba tan difundido que unos meses antes Fidel Castro le había contestado en un acto en La Habana. Castro había dicho que el hecho de que algunos guerrilleros hayan fracasado y de que todavía no se haya producido el triunfo de ninguno de estos movimientos sirve como material a los enemigos de la lucha revolucionaria para predicar el fracaso del camino revolucionario. Extraña coincidencia entre los que predican el imperialismo y las oligarquías y los que predican algunos señores y organizaciones que se autotitulan revolucionarias. Gente que, en pose de sensatos, predican el camino del electoralismo y la charlatanería,
Una de sus frases más conocidas y muy repetidas es aquella que se refiere a las condiciones objetivas y a las condiciones subjetivas. Bien arreglados habríamos estado si para hacer una revolución socialista nos hubiésemos tenido que dedicar a catequizar a todo el mundo con el socialismo y el marxismo para después hacer la revolución. Pero Rodolfo Gioldi era implacable y era también en esto un fiel intérprete de los postulados de don Vittorio Codovilla, el líder histórico del Partido Comunista Argentino, que siempre se caracterizó por su fidelidad a la Unión Soviética. Don Vittorio había nacido en Italia a fines del siglo pasado, llegado a la Argentina de muy chico y participado en la fundación del partido en el país. Era hombre de confianza de la Internacional Comunista controlada por Moscú y siempre tuvo, además de sus cargos en el partido local, misiones internacionales de primera importancia. Don Vittorio fue, por ejemplo, una especie de interventor del Partido Comunista Español durante la Guerra Civil, donde controló con mano dura cualquier disidencia y lideró la represión de los movimientos trotskistas y anarquistas con cárceles y fusilamientos. Para los comunistas argentinos, su autoridad, que ejercía desde Buenos Aires o desde los distintos lugares del mundo a donde los llevaban sus tareas, era indiscutida. Los 4 tomos de sus obras completas eran la Biblia de los comunistas locales y sus órdenes se cumplían sin pestañear. Eduardo lo vio una sola vez en su vida, en esos días de 1967, en un acto que festejaba el cumpleaños del gran hombre. Era en un salón en el Dock Sud, atestado de militantes fervorosos. En el escenario un dirigente lo elogiaba y don Vittorio lograba esa mezcla perfecta de humildad y satisfacción que era su cara para esas circunstancias. Mírenlo, camaradas, porque pocas veces podrán ver tan encarnada, tan en carne viva la historia del comunismo argentino y mundial. Don Vittorio bajaba la cabeza como quien se abruma y la levantaba al momento para seguir mirando al orador con ojos casi sobradores. No es sólo por la justeza, mejor diría la clarividencia de sus análisis políticos, no es sólo por la certeza indiscutible de sus postulados teóricos, su conocimiento incomparable de las herramientas del marxismo-leninismo, ni es sólo por su tan conocida hombría de bien, aquella que lo llevó a abandonar toda tentación personal para supeditar su vida al bienestar de los pueblos del mundo, ni siquiera es por su reconocida humildad, ni por sus descollantes valores familiares, ni por su generosidad tan extraordinaria, es porque el camarada Vittorio Codovilla es ante todo un ser humano excepcional que hoy, todos juntos en un abrazo fraterno, llenos de admiración ante la figura y la vida de un verdadero comunista, queremos desearle. El miembro del comité central emocionaba a los 300 asistentes con un discurso inflamado sobre las cualidades del líder cumpleañero. Y Eduardo entre ellos se conmovía también y pensaba si algún día podría llegar a tener, aunque más no fuera, una parte ínfima de los méritos de ese gran militante. La sala estaba llena de banderas rojas y banderitas argentinas. Olía a sudor y a cigarrillo viejo. De pronto, a una señal del orador, todos se pusieron de pie y en homenaje al camarada secretario general empezaron a cantar la Internacional, casi a los gritos, serios, entusiastas. Por un momento Eduardo se olvidó de los problemas y las discusiones que en esos días sacudían al partido. El pasado hay que hacerlo añicos, masa de esclavos en pie, a luchar. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todos serán. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. La disidencia se había iniciado en las facultades. En Buenos Aires casi todos los cuadros de la Juventud Comunista en la universidad y muchos miembros del partido estaban de acuerdo con ella. La encabezaba un platense, Otto Vargas, que había sido un dirigente importante y reprochaban a la conducción su reformismo. Criticaban que no apoyara los esfuerzos de los cubanos y del Che Guevara por extender la revolución en Latinoamérica. Esa falta de colaboración era una decisión de los soviéticos que se oponían a la política de los cubanos, que para llevarla adelante estaban acercándose a los chinos. Los disidentes habían empezado a manifestarse un par de años antes, cuando formaron el Comité de Recuperación Revolucionaria del PC,
Pero en septiembre de 1967 la cuestión ya había llegado a un punto de ruptura. A esta altura, lo que se discutía bajo la capa de debates políticos e ideológicos era más bien qué pasaría con la estructura y los militantes del partido a partir de esa división que estaba por producirse y que iba a dejar al partido en la situación más complicada de las últimas décadas. Eduardo participaba de algunas de esas reuniones. Era muy joven, pero concurría como representante de los secundarios de la provincia de Buenos Aires, que en buena parte se mantenían fieles a la dirección, a las discusiones sanguinarias que se daban en La Plata. Pero no se dan cuenta de que con su extremismo lo único que van a conseguir es quedarse al costado de la historia, o peor, con sus urgencias de pequeños burgueses, pueden llevar a la clase obrera acciones inmaduras que le hacen el juego a la reacción. En este momento la tarea principal es encontrar las maneras de unirse para derrotar a la dictadura, y eso pasa por armar formas de organización social, vecinal, estudiantil y por hacer alianzas con las demás fuerzas políticas y no por salir a tirar tiros. La cuestión es la acción de masas hacia la toma del poder, pero hay que respetar las etapas. Primero habrá que recuperar la democracia, formar un frente democrático burgués para echar a los militares y recién después vendrá la etapa de la profundización de la democracia, que nos permitirá empezar a encarar la revolución democrática que, discúlpame, no quiero molestar, pero con todo eso, ¿cuándo calculan que podremos empezar a pensar en el socialismo? ¿Para el 2020? En esos días llegó la noticia de la muerte de Ernesto Guevara en la selva boliviana. Eduardo y sus compañeros de la Dirección Provincial de la Juventud lo lamentaron porque para ellos el Che siempre había sido un héroe, pero también entendieron que esa muerte los reafirmaba en sus posturas contra los disidentes. Estos tipos tienen una concepción totalmente foquista, petardista de la política. La verdad que son unos elitistas de mierda. Se creen que van a hacer la revolución ellos solos, aislados del pueblo. Pero se equivocan, Eduardo. Si siguen así van a terminar cayendo en el terrorismo. Va a ser un desastre, van a terminar todos como el Che, solos, aislados, perdidos en medio de la selva. Qué boludez regalarse así, ¿no? Eso les pasa porque ellos ya están aislados del pueblo. ¿No ves que la mayoría son militantes universitarios? Esto es una clásica deformación pequeño y burguesa. Esto les pasa porque no tienen contacto con las masas, con los obreros. Eso es lo que no entienden. El partido sí que está bien metido en las bases obreras y sabe acompañar el verdadero proceso popular. Hacia fin de año, cuando la división terminó de concretarse, la estructura juvenil y estudiantil del partido estaba casi desmantelada y había que volver a formarla. Eduardo se metió de lleno en la tarea. Además, la partida de muchos dirigentes dejó huecos que había que cubrir y Eduardo ascendió en el escalafón. Estaba excitado ante el desafío. La obligación de recomponer filas traía de vuelta un espíritu pionero que se estaba perdiendo. La división entre los que se quedaron y los que se fueron fue feroz y llegó a dividir familias. Si un amigo o un pariente se iba con los otros, había que borrarlo de todo mapa. No había términos medios. El que no siguiera al pie de la letra la recta línea era un enemigo. Una vieja dirigente comunista, por ejemplo, dejó de ver durante muchos años a su hija, que se había ido al PCR. Era casi una obligación. El estatuto del partido decía que toda persona que tuviera relaciones con un integrante de un grupo fraccional estaba traicionando los ideales del marxismo-leninismo. Los disidentes reivindicaban sobre todo al Che Guevara, máximo exponente del foquismo, y usaban su imagen como símbolo. Poco después, muchos de ellos formaron el Partido Comunista Revolucionario, que tiempo más tarde se volcaría hacia el maoísmo. Eduardo dejó de ver a algunos amigos, pero no llegó a lamentarlo demasiado. Octubre de 1967. El movimiento aparecía por todas partes, incluso las más inesperadas. En Estados Unidos, los negros más radicalizados amenazaban con reventar todo. El campeón mundial de los pesados, Cassius Clay, uno de los mejores boxeadores de la historia, se había convertido al islamismo un año antes y pasó a llamarse Muhammad Ali. En mayo de 1967, Ali anunció que no aceptaría presentarse al servicio militar para no ser enviado a Vietnam a pelear en una guerra ajena. En octubre, el boxeador
despojado de sus títulos y de su licencia profesional, fue condenado a 5 años de prisión que pudo evitar pagando una fianza millonaria. Eldridge Cleaver era un buen escritor y además uno de los líderes del movimiento más extremo de los negros americanos, los Black Panthers. En 1967, Nat Hentoff, periodista y gran crítico de jazz, lo entrevistó para la revista Playboy. Los 10 puntos del programa del Partido Pantera Negra muestran con toda claridad que no estamos dispuestos a aceptar las reglas de los intereses creados de los blancos. 1. Queremos libertad, queremos poder de determinación del destino de nuestras comunidades negras. 2. Queremos ocupación plena para nuestra gente. 3. Deseamos alojamientos adecuados para dar abrigo a seres humanos. 4. Queremos que se exima a todos los negros del servicio militar. 5. Queremos instrucción adecuada para los negros, una enseñanza que nos enseñe cuál es la verdadera naturaleza de esta sociedad decadente, racista, y que les enseñe a los jóvenes hermanos y hermanas negros cuál es el lugar que les corresponde por derecho en esta sociedad, pues si no saben cuál es su lugar en la sociedad y en el mundo, entonces no podrán entender ninguna otra cosa. 6. Queremos que se ponga fin al robo que perpetran contra los negros en sus propias comunidades los comerciantes blancos racistas. 7. Queremos que se ponga fin inmediatamente a la brutalidad policial y al asesinato de negros. 8. Queremos que se pongan en libertad a todos los negros recluidos en las prisiones municipales, estatales y federales, porque no se los juzgó con equidad, los juzgaron jurados constituidos exclusivamente por blancos, y eso es tanto como llevar a juicio a un judío en la Alemania nazi. 9. Queremos que a los negros acusados de la comisión de delitos los juzguen miembros de su grupo de iguales, y entiendo por igual a la persona que procede de la misma comunidad económica, social, religiosa, histórica y racial. En otras palabras, deberán ser negros quienes juzguen a cualquier negro. Y 10. Queremos tierras, dinero, casas, ropa, educación, justicia y paz. Paz, pero usted ha escrito que el genio de la violencia negra ha llegado. Sí, pero hay que entenderlo en su contexto. He dicho que la guerra sobrevendrá únicamente si no se da satisfacción a estas demandas fundamentales, no simplemente una guerra racial que por sí sola destruiría este país, sino un movimiento guerrillero de resistencia que sería tanto como una segunda guerra civil, sumiendo a los Estados Unidos en las profundidades de su más desesperada pesadilla. Los Estados Unidos ya han decidido dónde llevar a cabo su siguiente campaña una vez que termine la guerra de Vietnam. Creemos que el gobierno ya ha elegido su nuevo blanco y que son los Estados Unidos negros. Muchos negros ya están en ascuas, por lo que entienden que son los preparativos para la supresión de la lucha de la liberación de los negros en este país. No trabajamos con un tiempo fijo, pero podemos decir que la situación se está agravando rápidamente. Permítaseme aclarar una cosa, no me hace gracia la violencia. Las armas son horrendas, lo bello son las personas, y cuando se usa un arma para matar a alguien, se está haciendo algo horrendo. Pero hay 2 formas de violencia: violencia dirigida contra uno para tenerlo en el lugar elegido por otros, y violencia para defenderse uno mismo contra esa opresión y conquistar la propia libertad. Si no se da satisfacción a estas demandas, tarde o temprano, tendremos que elegir entre seguir siendo víctimas o lanzarnos a la captura de nuestra libertad. ¿Y te parece que se podrá hablar con este tipo? Seguro, es de confianza. ¿De confianza como para proponerle algo? Bueno, tanteale un poco, pero me parece que sí. ¿Y cómo puedo hacer para encontrarme con él? Los contactos solían empezar así. Alguien conocido conocía a alguien que en alguna discusión había dicho algo que parecía que, o en una charla había insinuado que le gustaría participar en, y entonces otro iba y hablaba con ese y lo iba probando, calándolo de a poco hasta que al final le proponía formar parte de un grupo de estudio para revisar la historia argentina desde un punto de vista no colonizado o discutir sobre la realidad nacional con unos amigos. Había que cuidarse. De movida nunca se podía estar muy seguro. A Graciela D'Aleo,
Tímida como siempre, le daba pánico la situación, pero a fines de agosto, después de pasar con éxito la prueba de los volantes, su responsable en el Camilo le dijo que tenía que empezar a ocuparse de 4 o 5 contactos que tenían en diversas facultades para ver si podían formar con ellos un grupo de episuperficie. La episuperficie era lo que estaba todavía más allá que la superficie, o sea, gente que no iba a formar parte del comando Camilo Torres, sino de un grupo que el Camilo controlaría y se estaba creando, el Comando Revolucionario Universitario, el CRU. Graciela lo fue viendo de a uno en distintos bares, eran 6. Julio Bárbaro, presidente del Centro de Estudiantes de Sociología de Salvador, Carlos Hobart, de Sociología de Salvador, Pilar de Letras, el Colorado Alejandro de Medicina, Pedrito de Ingeniería. Lo primero que intentaron organizar fue un operativo para el 16 de septiembre, en el aniversario de la Revolución Libertadora. Los aniversarios eran ocasiones señaladas y había muchos. Los actos y acciones solían hacerse en esas fechas. Después de larguísimas discusiones decidieron que el operativo consistiría en hacer un cartel de varios metros, atarlo a 1 o 2 globos con gas y soltar el engendro bajo el puente Pacífico. Entonces el cartel se remontaría hasta chocar con la base del puente y se quedaría ahí, inaccesible, inatacable, hasta que vinieran los bomberos a sacarlo. La idea no era mala. Joaquín, el de ingeniería, calculó que los globos para levantar el cartel tenían que tener como 1 metro de diámetro. Cuando ya habían encontrado semejantes globos, se les planteó el problema de llevarlos inflados hasta el lugar de los hechos y no consiguieron resolverlo. Por problemas técnicos, el operativo fue reemplazado por una pintada en las paredes del Colegio San José en el 11. Pero la discusión ya se había cobrado su primera víctima. Estaban en la casa de Graciela porque sus padres habían salido. A su tía abuela que vivía con ellos les decía que eran compañeros de la facultad. Entonces, en medio de los preparativos, Julio Bárbaro se paró y dijo que estas acciones implicaban una violencia que él no estaba en condiciones de asumir. Compañeros, antes de que sigan avanzando con la planificación, me parece que por razones de seguridad tengo que decirles algo. Mejor que yo no me entere de más detalles, porque esto que ustedes están planeando significa un nivel de violencia que yo no puedo asumir en este momento, dijo y agarró sus cosas. Graciela lo acompañó hasta la puerta y no volvió a verlo en muchos años. La pintada fue pintada sin inconvenientes. Flaco, no soporto más el trabajo. El instituto, pero si te pagan más o menos bien y no tenés que hacer nada. Por eso no soporto estar ahí sin hacer nada. En esos días no era difícil conseguir trabajos. No todos eran buenos o estaban bien pagados, pero la sensación generalizada era que cada cual podía ir buscando, cambiar de empleos hasta encontrar uno que le gustara o conviniera. No sé si te conviene, pero justo el otro día estuve hablando con Paula, que me dijo que iba a dejar su trabajo y en una de esas te lo puede pasar. Paula era en realidad Norma Arrostito y estaba a punto de dejar su empleo como secretaria de un jardín de infantes nuevo, con pretensiones de pedagogía moderna, el Arco Iris, en Uriburu y Santa Fe. Graciela entonces no sabía que Norma lo iba a dejar para irse a Cuba con su novio, Fernando Abal Medina, y el cordobés Emilio Massa, enviados por el Camilo para recibir instrucción militar. El flaco armó una cita entre Graciela y Norma en el galeón de Santa Fe y Gurruchaga. Mientras esperaba, Graciela miraba por la ventana el movimiento de la comisaría 23. Hacía calor, las ventanas del bar estaban abiertas y ella los escuchaba hablar. 3 policías en la puerta comentaban que el fútbol estaba hecho una mierda, que todos jugaban a defender, que eso era el antifútbol y que el domingo habían ido a la cancha y se habían aburrido como locos. En esos días Graciela había escuchado comentarios parecidos de su hermano y el flaco. Por un momento le sorprendió pensar que en algunos puntos los enemigos y los íntimos podían parecerse tanto. Norma llegó casi sin aliento y pidiendo disculpas. La demora no había sido para tanto, pero se suponía que los militantes tenían que cuidar mucho la puntualidad. Y me parece que te puede resultar. Son tipos de izquierda, vienen todos del PC, pero son muy macanudos y tratan bien a la gente. Yo creo que te va a ir bien con ellos. Y si tenés algún problema, consultalo con mi hermana Nélida, que está de maestra de los patitos. De todas maneras,
Ni se te ocurra decir nada sobre tus opiniones políticas o sobre tu militancia, flaquita. Ni una palabra. Lo que sí tenés que cuidarme mucho a un chico que yo lo adoro, un nene que se llama Fernando, Fernando Alcalde. Al rato llegó Fernando Abal Medina y los tres se quedaron un rato charlando. Los dos viajeros no dijeron ni una palabra sobre su destino inmediato y Graciela prefirió no hacer preguntas. A los 2 días tuvo una entrevista y empezó a trabajar en el jardín de infantes. Era principios de octubre, pocos días después, escuchó en su oficina una tarde un flash informativo que interrumpió el programa del peruano Guerrero Martinez para decir que el Che Guevara había muerto en la selva boliviana. Esa noche con el flaco dudaron de que fuera cierto. Cuando la noticia se confirmó, los reconfortó leer la carta de Perón y la del cura Hernán Benítez, antiguo confesor de Eva Perón, que salió publicada en la revista Así. Después la reprodujeron en Cristianismo y Revolución. Empezaba diciendo que el Che Guevara ha muerto con las características de los héroes de leyendas, quienes en la conciencia popular no mueren, como los judíos del Viejo Testamento creían siempre vivo al profeta Elías, los españoles del medioevo al Cid Campeador y los galeses a Artús. Es posible también que en los años venideros los soldados del tercer mundo crean sentir la presencia alucinante del Che Guevara en el fragor de las luchas guerrilleras. Después Benítez en su testimonio pasaba a Camilo Torres y sus seguidores. Drama igual al de Torres viven ahora en el fondo de sus conciencias. No pocos sacerdotes jóvenes, por cierto, los mejores, entienden que traicionan a Cristo si se encanallan en la aceptación obediente y sumisa de la evidente y prolongada tiranía que impera en el tercer mundo. Ansían testimoniar con una vida heroica la revolución exigida por el Evangelio. Comunistas, ¿qué va? Guerrilleros, para ser cristianos hasta la raíz del cristianismo. Yo no sé si el Che alimentaba fe religiosa explícita en su corazón, pero veo muy claro que si su lucha se le inspiró el anhelo de justicia, de redención social, de amor al prójimo, es un héroe cristiano. A los militantes del Camilo, la muerte de Guevara no les hizo perder la fe en las posibilidades de la guerrilla rural. En cambio, les sirvió para agudizar sus críticas y su bronca contra los comunistas. Parecía muy claro que la derrota de la guerrilla tenía que ver con la traición del Partido Comunista Boliviano y su secretario general Monge, que se había comprometido a una serie de apoyos y suministros que nunca llegaron. Estos hijos de puta siempre están del otro lado, parece mentira. El CRU seguía con sus reuniones, discutían, leían historia, preparaban pequeños operativos. En esos días se incorporó un estudiante de Derecho de 18 años, otro ex alumno del Buenos Aires, bajito y muy cara de nene, al que llamaban el peronista. Se llamaba Juan Pablo Ventura y su sobrenombre le venía de que había leído 5 años después un libro de Antonio Cafiero sobre el gobierno peronista. Esos materiales eran difíciles de conseguir y el peronista se aprovechó de su bagaje y les daba charla sobre la gestión económica del primer peronismo, su nacionalismo, su proteccionismo. No solían hablar de los contratos petroleros y las demás concesiones de los últimos 2 años. Como ya hacía calor, se reunían en el Rosedal, en el pastito, con una botella de Coca-Cola y simulaban tierno picnic. Las discusiones eran larguísimas, intensas. Poco después, el 17 de octubre, Graciela salió apurada del jardín con una bolsa de volantes envueltos en el delantal a cuadritos azules y blancos. Tenía que estar a las 6:05 en la estación 11. Che, este no se decide a dar la orden. No sé qué carajo está esperando. ¿No se habrá asustado el famoso teléfono público? ¿Qué? No, si no sabés que al gallego le dicen teléfono público, no. ¿Por qué? Porque es grandote, cuadrado y negro como los teléfonos. El colorado Alejandro se rió y Graciela estaba contenta de haber podido colocar el chiste. Pero era verdad que el gallego Álvarez no se decidía a dar la orden. Álvarez era uno de los jefes de guardia de hierro y tenía a su cargo esa volanteada en 11. Para ese 17 de octubre varios grupos peronistas y afines habían coordinado sus acciones. La JRP y el ARP de Cook, el MRP de Riarte, el MJP de El Cadri, Baluarte e incluso Guardia de Hierro, que estaba más a la derecha y no solía mezclarse con ellos. Graciela y el Colorado daban vueltas por la estación y veían a otro con pinta de militantes que también giraban esperando la orden. El mecanismo solía ser ese:
Hombres y mujeres que caminaban en redondo, poniendo su mejor cara de nada, mirando vidrieras, fumando un cigarrillo, con ojos extraviados, hasta que alguien pegaba un grito en la leña viva: Perón o muera la dictadura, y de pronto todos ellos se transformaban en fieros gritadores, gritaban unos volantes, tiraban unos volantes y a veces alguna molotov, pero esta vez Álvarez no dio la orden. Habría visto algo raro, o vaya a saber. Al cabo de un rato, Graciela y el Colorado decidieron que ya no era prudente seguir esperando y se fueron al obelisco, donde sabían que había otro acto. Ahí empezaron a dar vueltas por la galería del cierre del Cine Arte, entre Corrientes y la Diagonal. En ese cine daban sorbo al griego, con Anthony Quinn, y cuando alguien gritó la contraseña, todos corrieron hasta la plaza del obelisco y se pusieron a cantar la marcha peronista. La policía llegó en un par de minutos y fue la desbandada. Graciela y el Colorado se metieron en el pasaje subterráneo y salieron del lado del trus joyero, aparentando la mayor normalidad. Un patrullero les pasó despacio por delante mirándolos con especial cuidado. Ellos se dieron la mano y trataron de simular mirada enamorada. Se suponía que una pareja de noviecitos eran menos sospechosa. En cuanto el patrullero terminó de pasar, el Colorado la soltó y soltó bruto suspiro. De movida, Graciela no estuvo segura de que tenía que entender. Él le aclaró enseguida: Madre, qué susto, ¿sabes qué? Tenía los volantes escondidos adentro del pantalón, en la cintura, y se me empezaron a caer. Nos salvamos justo, justísimo. Graciela miró donde le señalaba el Colorado y vio que la botamanga de unos pantalones grises de franela, sobre los zapatos abotinados negros, asomaban 4 o 5 puntas blancas de volantes, indiscretas, como polainas de vanguardia. Octubre de 1967. Entre tantas mutaciones culturales, irrumpieron los supermercados y cambiaron muchos hábitos de consumo. Las primeras cadenas se instalaron a mediados de los 60. Eran, entre otras, Minimax y Gigante. En esos días, la revista Confirmado trataba de entender el funcionamiento del nuevo fenómeno. La mujer, precedida por un reluciente y silencioso carrito, avanzaba despaciosamente a través del supermercado Gigante en Buenos Aires. Había dejado atrás los primeros anaqueles y sobre su cabeza pendía un cartel con letras rojas sobre fondo blanco que decía simplemente comestibles. Miró la lista que llevaba y tuvo un primer impulso de volver atrás. Había olvidado un trapo de piso, un trapo rejilla para la cocina y 3 panes de jabón. Sin embargo, estiró la mano derecha y atrapó una lata de duraznos al natural de una impresionante pirámide. Los duraznos no integraban la lista que llevaba, pero eran una oferta, y le pareció recordar que en el almacén de la esquina de su casa los vendían 35 pesos más caros. Inconscientemente, sin saberlo, había reafirmado una de las premisas de la moderna comercialización al menudeo. Es suficiente acumular en lugares estratégicos de cualquier supermercado una cantidad apabullante de objetos del mismo tipo y de igual presentación, con un cartel que los anuncie como oferta, para que 7 de cada 10 clientes se transformen en sus compradores infalibles. Esos 35 pesos eran entonces 10 centavos de dólar, y el artículo seguía tratando de desentrañar los misterios del supermercado. Centenares de investigaciones realizadas previamente determinaron la forma del envase que debía corresponder al producto que contenía, el tipo de marquilla que lo identificaría, el estilo de las letras que habrían de anunciarlo y hasta el color de la etiqueta. La técnica del packaging, una palabra inglesa que según sus cultores no tiene traducción castellana, pero que sin escrúpulos puede considerarse sinónima de empaquetamiento o embalaje. Se propone revolucionar no solo la presentación de los productos, sino también los hábitos de compra del consumidor argentino. Más de 800 entrevistas realizadas en las últimas semanas entre compradores de 4 supermercados permitieron comprobar que cada uno de esos compradores no permanece más de 20 minutos en el supermercado. Esos 20 minutos fueron planeados minuciosamente por psicólogos, publicistas, diseñadores y dibujantes. El oficio de la persuasión, una tarea reservada antes al almacenero o al empleado de mostrador.
Los psicólogos saben que la lista llevada por el ama de casa al supermercado no indica más que una parte de lo que realmente necesita comprar. A las compras planeadas, entre las que invariablemente figura la carne, se agregarán las que realiza por impulsos, determinados a su vez por un recuerdo o por la sugestión que opera en la misma mercadería. La misma amplitud de los salones de venta y el hecho de que los compradores deban recorrerlos íntegramente para retornar a las cajas permiten además que una gran cantidad de artículos considerados a veces como superfluos entren en el carrito que empujan las compradoras de supermarkets. Y el artículo sigue avanzando en el análisis del fenómeno. No analiza, en cambio, sus propios mecanismos cuando llama, por ejemplo, compradoras de supermarkets a este nuevo tipo de consumidores en femenino, sin ninguna duda. En esos días, varios militantes nuevos se habían acercado al grupo de Cacho El Cadri. Néstor Berdinelli, que había estado entrenándose en Cuba el año anterior, mandado por la Acción Revolucionaria Peronista de John William Cook, y había roto con ellos porque la mayoría de la ARP insistía en que todavía no estaban dadas las condiciones objetivas para pasar a la acción. David Ramos y la negra Amanda Peralta, la mujer de Néstor, que llegaron con él, pero venían originariamente del grupo del Vasco Bengoechea, y el Pata y Pedro, dos de los Tacuara Tupamaros que habían vuelto de Uruguay. También se les había unido Carlos Caride, que acababa de cumplir una condena de 6 años por un incidente confuso en la Facultad de Derecho, una refriega en que se trenzaron antiperonistas y JP, y murió de un tiro una chica que no tenía nada que ver, y varios ex seminaristas como Gerardo Ferrari, Arturo Ferré Gadea y algunos más que trabajaban en la Villa de la Cava de San Isidro o en el Villa Jardín en Lanús, junto al padre Eliseo Morales y otros curas obreros. El grupo crecía con muchas precauciones, eran pocos, pero tenían el prestigio de haber participado en algunos hechos de armas y de haber estado en la cárcel. Por eso lo seguían llamando, para pedirles ayuda y asesoramiento. Y Cacho El Cadri se enorgullecía sin confesárselo del todo. Le gustaba que gente grande con una historia detrás, como Cook o García Elorrio, les dieran ese lugar. Cuando el ARP necesitó comprar una partida importante de armas, Cacho y sus muchachos se ocuparon de hacerles la operación, y después no se apuraron en entregarlas. Las armas eran un bien escaso y muy preciado. Cacho y los suyos se justificaban diciendo que total los de la ARP no las iban a usar para nada y en cambio ellos las necesitaban. Y también del comando Camilo Torres les pidieron una entrevista. En realidad el contacto lo hizo Emilio, un muchacho que estudiaba ingeniería con Mario Firmenich y que también había sido celador en el Nacional Buenos Aires. Cacho, hay unos compañeros cristianos que están planeándose la posibilidad de asumir la violencia. Son totalmente de confianza. ¿Te parece que podremos armar una cita con ellos? El encuentro con Abal Medina y Ramos fue en una pensión de estudiantes del 11 en la pieza de Emilio. Cacho no sabía que entre ellos, los muchachos del Camilo, lo consideraban una de las vacas sagradas del peronismo, pero notaba el respeto con que le preguntaban sobre su experiencia y su visión del momento político. Cacho repitió una vez más que ya había llegado la hora de pasar a la acción y que si no existían las condiciones objetivas había que crearlas con el esfuerzo y el arrojo de los precursores. El foquismo era eso, la confianza de los militantes en que su iniciativa podía cambiar la situación general y llevarla a una etapa revolucionaria. Además, decía Cacho, tampoco era tan seguro que las condiciones no estuvieran dadas. Lo que era seguro era que si no lo intentaban, nunca iban a saber si estaban o no estaban, ni ninguna otra cosa. Cacho les hablaba con un dejo de paternalismo. Fernando y Carlos acababan de salir del colegio, parecían muy tiernitos, aunque hacían lo posible por disimularlo. ¿Y ustedes podrían ocuparse de darnos unos cursos de guerra revolucionaria? Bueno, cómo no. Cacho ya estaba saturado de docencia y delegó a otro compañero para que los atendiera. Tenían grupos así en Sarandí, Berazategui, Morón, Castelar, la capital, siempre reuniones chicas, de 3 o 4 personas, 5 como máximo, por cuestiones de seguridad. En esos días una señora, Susana, que Cacho conocía de la resistencia peronista,
Le dijo que su hijo, que trabajaba en el Banco Nación, tenía un grupo de compañeros que querían participar de alguna manera, prepararse para la lucha. Bueno, bueno, Susana, ¿por qué no hacemos una cosa? Organicemos una reunión, tomamos unos mates y yo los semblanteo y veo qué se puede hacer. Cuando llegó a la reunión, Cacho se encontró con un ex compañero del liceo militar, con quien había compartido la cárcel en el 62. El tipo había caído preso por tirar una bomba contra una sinagoga del 11, y no se vieron mucho, porque estaba en otro pabellón. Pero años después, ya en la calle, Cacho se cruzó con el hermano del tipo, un militante peronista que también había estado en el liceo, que le dijo que estaba preocupado porque su hermano se había metido en el servicio de informaciones del ejército, y que su padre, que era un suboficial al que habían dado de baja por peronista, estaba de lo más amargado. Qué cagada, lo único que te faltaba, tener un hermano botón. Tiempo después se encontró con el tipo en la vereda de la Facultad del Salvador en Callao y Viamonte. El tipo usaba un sombrero de lo más extraño y fue a saludarlo. Cacho, qué bueno verte. Bueno, según para qué. Me enteré de que estás laburando en la CIE. Sí, ¿y a vos qué te importa? Tenés un viejo que fue en cana por peronista y vos estás, mirá, no es tu problema. Además lo que yo estoy haciendo son trabajos económicos, estadística. Cuando lo vio en la reunión de los bancarios en la casa de la señora Susana, Cacho se puso en guardia. ¿Qué haces vos acá? No, nada, me invitaron. Qué suerte, así podemos charlar. Yo les voy a contar mi experiencia. Corría el mate y Cacho se calló un momento. Después empezó, hablando bajito. En momentos como este, lo que hay que hacer es conservar la sangre fría, no caer en ninguna provocación. Hay que mantener la mente puesta en la búsqueda de salidas políticas que no impliquen ningún costo humano y bajo ningún punto de vista hay que dejarse llevar por los cantos de sirenas de los violentos que nunca faltan. La señora Susana lo miraba con los ojos así y estuvo a punto de hablar, pero se dio cuenta de que algo pasaba. Uno de los bancarios no pudo contenerse. Pero nosotros queríamos hacer algo contra la dictadura. Ya estamos hartos de soportar órdenes y más órdenes. ¿Qué podemos hacer? No vamos a seguir aceptando todo esto. No, como dijo el general, hay que desencillar hasta que aclare. Te aseguro que el día que haya que salir, yo voy a ser el primero en salir, pero por ahora no hay que caer en ninguna provocación. La reunión duró como 2 horas y Cacho hacía esfuerzos incitados, inusitados, para mantener ese discurso pacifista. Cuando terminó, los bancarios fueron saliendo desilusionados. Cacho se quedó un rato más y encaró al dueño de casa, el hijo de la señora Susana. Ese tipo es de los servicios. No puede ser si trabaja conmigo en el banco hace 3, 4 años y es de total confianza. Y me dijo que estuvo preso. Sí, por tirarle una molotov a una sinagoga. No es ningún mérito eso. No, eso no me lo dijo. Tenés razón, porque él siempre falta y nunca le ponen falta. Qué desastre. ¿Y ahora qué hacemos? No, nada, me parece que zafamos bien, pero vos olvídate que me conocés, nunca más. Y al tira vigílenlo, a ver qué pasa. Cacho se fue agradeciendo su suerte y contento por su manejo. Había zafado bien, pero sabía que, por uno que habían podido detectar, seguramente había muchos más que seguían haciendo su trabajo, vigilándolos, controlándolos, esperando la ocasión para dar el zarpazo. Noviembre de 1967. El tema estaba en el aire. Un cable de la agencia italiana de noticias ANSA informaba que se está difundiendo una droga que produce alucinaciones y proporciona la sensación de que la verdad es lo que uno piensa bajo sus efectos, mientras que la realidad externa parece falsa. En esos días, Primera Plana anunciaba en su tapa marihuana en Buenos Aires. El título del artículo era Hacia la generación de la marihuana y citaba entre otros al canadiense Marshall McLuhan. El viaje interior vía marihuana es la nueva respuesta a la era de la electrónica. Durante siglos el hombre ha realizado viajes exteriores al estilo de Colón. Ahora se ha vuelto hacia adentro. El artículo anónimo seguía diciendo que la marihuana es una propuesta contra la muerte, informa H., psicólogo, 39 años, terapeuta de grupos universitarios. Yo he asistido a reuniones en que los muchachos armaban y fumaban sus cigarrillos, y me ha gratificado siempre el clima de amor, de tolerancia y de meditación que allí se respira. El sacerdote jesuita Carlos Weber,
psicólogo de la Universidad Loyola de Los Ángeles, afirma que la vieja generación vive en una cultura adquirida, reducida al alcohol y simbolizada por el cocktail party, al que la gente concurre para transformarse en anónimo y para sumergirse en el escapismo. Nadie tiene derecho a culpar a sus hijos porque no quieran huir, porque prefieran mirar dentro suyo hasta las últimas consecuencias. Joel Ford, director del Centro de Problemas Especiales de San Francisco, es todavía más categórico. Si la marihuana no hubiera sido llamada terrible por la sociedad, afirma, todos encontraríamos que se trata de una droga suave, de poco efecto, a no ser porque estimula el apetito, torna más lento el sentido del tiempo y crea una delicada euforia, y eso sería todo. Más adelante, el autor de la nota se aventuraba a observar el fenómeno en vivo. La semana pasada, un grupo de jóvenes de ambos sexos, edades entre 18 y 27 años, hizo una experiencia de conexión en un departamento del barrio norte, destinada a esta nota. Como en toda experiencia psicodélica, las condiciones previas deben ser cuidadosamente estudiadas, un ambiente amplio y cómodo, preferentemente con almohadones y alfombras para permitir la relajación y la libertad de movimientos, una cocina bien provista de comida y bebida, poca luz, exclusivamente indirecta. Estas últimas precauciones están destinadas a atender las consecuencias de los únicos efectos físicos que sufren los consumidores de marihuana: hambre, sed y tendencia a la fotofobia, molestia ante la luz intensa. Los cigarrillos se arman con papel de arroz, aunque algunos prefieren el que se usa para la correspondencia vía aérea. Por lo menos la mitad de los reunidos adoptó otro sistema. Consiste en vaciar un cigarrillo común con filtro, rellenarlo posteriormente de marihuana, lo que facilita la corrección del armado para manos inhábiles. Unos pocos fumaron sus cigarrillos de manera normal. La mayoría, más experimentada, prefirió aspirarlos por el hueco entre el pulgar y el resto de la mano cerrada, lo que permite el almacenamiento del humo en el interior del puño y el aprovechamiento total del cigarrillo en cada inspiración. Durante toda la sesión se escuchó música: los Beatles, Bob Dylan, los Rolling Stones, a mediano volumen, y la actividad general comenzó a decrecer luego de la primera media hora. Hasta allí llegan generalmente los momentos de euforia producidos por el repentino enriquecimiento sensorial. Movete conmigo y vas a ver cómo el cuadro se mueve. ¿O no te parece como si estuvieran tocando adentro de tu cabeza? A los que siguen una zona generalmente depresiva, muy notable en los no iniciados, en la que la regresión puede llegar al punto de sentir frío, ovillarse en la postura fetal y encerrarse en un mutismo absoluto por imposibilidad de coordinar frases inteligibles. A partir del cruce de esa tierra de nadie se produce la conexión. Las conversaciones que se originan entonces pueden ser absurdas para un testigo que permanezca del lado de acá, pero su coherencia lógica es indiscutible por las renovadas muestras de afecto que se intercambian los participantes y la lucidez con que cada uno se integra al discurso. No hay un estado tipo de conexión. A veces se promueve a través de la hilaridad, otras de un absoluto silencio. Lo que es evidente, afirmó uno de los fumadores, es que dos personas que han fumado juntas han dado un paso adelante en el mutuo conocimiento, que es irreversible. En las etapas en las que se produce la conexión, esta afirmación parece indiscutible. La solidaridad entre los participantes es absoluta y la atención que todos prestan al sentimiento que comunitariamente los recorre los pone fuera de toda sospecha de histrionismo. Al regreso del viaje, que dura de 2 a 3 horas, ninguno de los fumadores manifestó trastornos físicos de ningún tipo. Por el contrario, todos ellos deseaban irse a dormir, cansados como después de un día de campo. Se me había dicho, afirma I, uno de los participantes, 24 años, casado, que la marihuana producía hábito y que conducía a la heroína. Fumé por primera vez hace un año, y en los periodos en que no consigo hierba no sufro ninguna desesperación, tampoco siento necesidad de probar ninguna otra cosa y menos un estupefaciente. Su mujer, S, estudiante de medicina, 23 años, es más franca aún cuando aclara que, por increíble que parezca, los propios científicos temen al cuco de la marihuana y disparatan cuando hablan de ella.
Me aseguraron que me conduciría a practicar aberraciones sexuales. Una patraña. El profeta psicodélico, Timothy Leary, insiste en un argumento que repite a menudo: los psicodélicos no transforman al hombre en lo que no es. En el plano erótico, su disfunción sería el fin de los seductores, porque un hombre o una mujer bajo los efectos de un psicodélico son absolutamente honestos y les repugnaría tenderse trampas en ese terreno. De una manera u otra, sirva o no sirva como método de conocimiento, facilite o no las experiencias místicas y ontológicas que sus adeptos le atribuyen, la marihuana ha ganado la batalla más importante al demostrar su inocuidad, un tema que ya no se discute. Si faltaba alguna prueba para aventar la imagen del adepto a la marihuana como un desecho humano, tembloroso y raquítico, allí están los bares y las calles de Buenos Aires, por donde circulan centenares de ellos sin ser advertidos. ¿Por qué fumo marihuana?, dijo uno de ellos para concretar. Es más entretenido y más barato que el cine, más sano que el alcohol y más instructivo que la televisión. Terminaba el artículo. En la página contigua, una propaganda de Olivetti anunciaba: el primer computador eléctrico de mesa del mundo, programa 101. Se trataba de una calculadora de oficina, cuyas cuentas podían registrarse y conservarse en tarjetas magnéticas. ¿Te parece que vale la pena seguir acá? ¿Acá en esta mesa? No, acá, en esta inmensidad pampeana. Los milicos te bañan todos los días en agua bendita para que vayas a misa limpito y de uno en fondo. Y parece como si nadie se opusiera en serio. El país está hecho una mierda, ¿no? Siempre lo dijimos. La revolución la hacen los obreros o los escritores en prosa, y a nosotros para recibirnos todavía nos falta la última materia, el viaje a París. ¿Por qué ser menos que Sarmiento? Ya hacía tiempo que Nicolás estaba decepcionado y buscaba una respuesta imposible. Eran las 2 de la mañana. El salón estaba repleto de barbudos, poetisas y escepticismo. Cafés y cigarrillos humeaban en medio de charlas, ironías y ginebras. El clima de la comedia en Corrientes y Paraná pretendía parecerse al de antes del golpe militar, pero no era el mismo. Manolo, el mozo, que seguramente se llamaba Rubén, le preguntó si quería otra. Nicolás volvió a mirar embelesado a la morocha de la segunda mesa a la derecha. Sus labios, su pelo lacio. Se aflojó el nudo de la corbata e insistió en que nada era lo mismo. Esto que le pasa al país debe ser culpa de alguno de nosotros cuatro, además de las tendencias del capitalismo mundial. Reconozco, como intelectuales desgarrados no somos perfectos. Seguir sacando la revista no tiene sentido, quizás si hacer el amor un par de veces más antes de irnos de la patria. Pero da un poco de vergüenza sentir así como andamos, ¿no? Esto sofoca, corroe, provoca caries. Si parece que no fuéramos a aguantar cualquier cosa. Hace unos días que Nicolás Casullo había cumplido 23 años y por primera vez tenía la sensación de que el tiempo se le iba sin remedio. Nicolás había nacido en el barrio de Almagro el 10 de diciembre de 1944, en la casa de 3 plantas y 30 habitaciones de su abuelo Nicolás, un extraño inmigrante italiano, intelectual que prosperó como puestero de frutas y verduras en el mercado del Abasto y llegó a tener una empresa con media docena de barcos que remontaban el Paraná transportando naranjas. Muchos años antes, a principios del siglo, don Nicolás había sufrido una tragedia. Casado, con 2 hijos, una epidemia de viruela mató a su mujer y a los chicos. Desesperado se encontró con un pastor protestante que le dio consuelo y terminó por convertirlo. Don Nicolás volvió a casarse y tuvo 7 hijos más, varones y mujeres que se fueron casando a su vez, aunque algunos siguieron viviendo con sus parejas e hijos en la casa grande de la Valla y Salguero, donde imperaba una idea muy estricta, protestante, de la moral, del bien y el mal y la voluntad divina. Don Nicolás fue pastor metodista, fundó varias iglesias por la capital y suburbios, escribió 2 o 3 obras de teatro éticas pedagógicas, un tratado sobre la predestinación y el mal, y reinaba sobre su casa cual patriarca, mensajero de los secretos celestiales y severo juez de cualquier conducta desviada. Pero no pudo hacer nada cuando uno de sus hijos se enamoró de una chica que trabajaba en una fábrica textil del barrio. Es cierto que Mercedes era hija de italianos, pero no estaba a la altura de las aspiraciones de los Casullo. El romance, pese a la oposición de la familia, terminó en casamiento. Como no podía ser de otro modo, también se instalaron en la casa grande
y el escándalo aumentó cuando en 1945 resultó que la obrerita se hizo para colmo peronista. La pareja ya tenía una hija de 4 años, su hija menor. Nicolás recién había cumplido 1. Nicolás Casullo creció en esa casa interminable, plagada de tías, tíos, primos y primas, donde a pesar de la muerte del abuelo, varios seguían rezando cada noche antes de acostarse y revisaban sus actos del día porque el Dios de los protestantes exige que sus fieles, en la mayor de las soledades y sin ningún Ave María absolutorio, le rindan cuentas de todo lo que hacen y se arrepientan de todas sus faltas. Durante los años de su infancia, la familia de Nicolás participaba cada Navidad en las representaciones que se hacían en el templo central, en Rivadavia y Yatay. Cuando era chico, pocas cosas le gustaban más que actuar en el grupo de los pastorcillos y ver cómo esos señores y señoras muy correctos y vestidos de oscuro durante todo el año se disfrazaban y convertían de pronto en Marías Josés, reyes magos, soldados romanos, pilatos y burros para el pesebre por un rato, y lo más raro era que después volvían a ser iguales que antes. En la casa nunca había menos de una docena de personas a la mesa, que charlaban con orden y mesura hasta que terminaban a veces en discusiones a los gritos entre radicales, socialistas y Mercedes, su madre, peronista irredenta. Las mujeres de la familia empezaban a cocinar temprano cuando Nicolás salía para la escuela, ayudadas por un par de mucamas. Menos Mercedes, que nunca había dejado la fábrica textil, donde pasó a ser supervisora y después una de las varias secretarias de gerencia. Nicolás tenía 11 años cuando el barrio se puso de fiesta para celebrar la caída del tirano. En la calle, almaceneros y carniceros bailaban alrededor de una fogata donde quemaban las fotos de Perón y Evita que por años habían exhibido en sus negocios. En la casa, su padre y sus tíos y tías brindaban con champán y se felicitaban a las carcajadas. Solo faltaba Mercedes, encerrada en su pieza, ausente, dolorida. Casi de golpe, Nicolás se encontró con algo que llamaban política. Esos gritos y silencios, los nombres prohibidos, el recuerdo de unos bombardeos, los insultos y la alegría despiadada. Meses después, Mercedes volvió con 2 obreros que traían un busto de Evita envuelto en cartón y escondido en una chata gasolera. Su marido, que solía tolerarle casi todo, pensó que hasta ahí se podía llegar. ¿Qué haces con eso? Era el busto que teníamos en la fábrica. Si no me lo llevaba, lo iban a romper en pedacitos. Vos no vas a guardar en esta casa la estatua de esa, ¿no? Durante un tiempo el busto de Eva Perón estuvo escondido en un rincón del altillo. Ricardo, el padre, era un hombre tranquilo, que abandonó pronto su título de químico industrial y se dedicó a trabajos diversos y a encerrarse en la sala a leer junto a la biblioteca del abuelo y a escuchar música clásica alemana. De joven había viajado mucho por el interior del país y a Nicolás le encantaba escucharlo cuando contaba sus historias sobre las salinas santiagueñas, sobre tempestades nocturnas en estancias cordobesas, sobre interminables días de navegación remontando el Paraná. Vos estabas por nacer, pero yo tuve que irme al Paraguay para tratar de reflotar un barco hundido del abuelo. Era el Quo Vadis. La tripulación estaba nerviosa, se peleaban. Yo tenía miedo de que alguno perdiera el control y sucediera una desgracia. Y lo peor era que tenía la cabeza tan lejos, pensando cómo estarían vos y tu madre. Pero tenía que seguir adelante. Atamos unas sogas gruesísimas. ¿Cómo de gruesas? Gruesas como las anacondas más gruesas. Nicolás había escuchado cada historia docenas de veces, pero seguía oyéndolas con el mayor placer. Le gustaba la manera que tenía su padre de contarlas, de llevar el ritmo, de construir los diálogos, de esconder el desenlace, de usar palabras que no se oían en las conversaciones diarias. En la casa grande había una buena biblioteca del finado abuelo. Cuando tenía 14 o 15 años, Nicolás volvía del Nacional Sarmiento y muchas tardes se ponía a leer los libros que encontraba o los que le daba su hermana que ya estudiaba psicología. Así desfilaron Hess, Thomas Mann, Kafka, Sartre, Maupassant, Homero, Poe, Milton, el Dante, Leopardi, y los primeros cuentos de Cortázar o los segundos de Borges. A veces se pasaban tardes enteras escribiendo historias que después rompía o no rompía. Por el momento le importaba menos el resultado que el raro éxtasis de hacerlo. Después, cuando se cansaba, Nicolás salía a la vereda,
Almagro todavía era un barrio bravo y las barras solían agarrarse en las esquinas de la lechería o en la canchita detrás de la algodonera de Córdoba. Ahí se daban como en bolsa, se fumaban los primeros cigarrillos, se acababan los 3 cuartos de Quilmes y se contaban historias de mujeres perfectamente falsas. Ahí se respiraba un peronismo natural, sin teoría, silvestre, transmitido a veces por los padres de aquellos 11 adolescentes que los domingos se ponían la misma camiseta. Nicolás era flaco, pero fuerte. Se defendía bastante bien con la redonda, según el modelo de su ídolo Corbata, y no le molestaba una buena pelea de tanto en tanto. Por eso armó con algún otro el equipo del barrio, donde también hacía de director técnico para aplicar el 4-2-4 de Vicente Feola en los entrenamientos de Parque Centenario, aunque también sabía que la barra era otro mundo y que no podía hablarles de Leopardi o de esa frase que se le había ocurrido un rato antes y le parecía tan enigmáticamente bella. No había que mezclar los tantos. Nicolás sabía que si los muchachos llegaban a enterarse de sus aficiones literarias, lo menos que le iban a decir sería que era puto. En 1964 los Casullo dejaron la casa grande. La familia se había ido disgregando y ya no tenía sentido seguir ahí. Se la vendieron a un grupo que planeaba instalar un colegio. Le pusieron una sola condición, que el instituto se llamara William Morris, un educador y utopista inglés de fin de siglo, que había sido el gran héroe del abuelo. Poco antes, cuando Nicolás tuvo que empezar la universidad, aceptó cursar derecho. No era lo suyo. Lo dejó al cabo de un par de materias y al año siguiente se fue a anotar en letras. La facultad lo aburrió. Nicolás quería escribir y leer autores contemporáneos y Lope de Vega le importaba bastante poco. Lo que sí le interesó de la carrera de letras fueron sus mujeres. Si en Almagro las de buen porte estaban altamente cotizadas y el beso costaba cerca de 2 semanas de tácticas y juramentos, en las clases teóricas y prácticas aquel cardumen de aviones con polleras en estado latente, como la llamaba Carlos, compañero de estudio, llegaba a atemorizarlo placenteramente. A veces era el único varón en un aula con 70 muchachitas escuchando a la Barrenechea. ¿Cómo valorar? ¿Cómo valorar? ¿Cómo tener tiempo para distinguir rasgos, muecas, detalles? Por otro lado, no podía fijar un objetivo concreto por más de 15 minutos. Su perpetuo estado de enamoramiento nunca llegaba a tener una cara precisa. Eran, por ejemplo, todas las de la fila de adelante, o aquellas 5 o 6 de la izquierda. En esos días se perfilaban los primeros brotes de transgresión femenina, el fin de la cultura de la Virgen, del nena no más allá de las 11. En esos días, alguna pecosa de flequillo ya empezaba a ser capaz de lanzar en un bar cualquiera el yo ya decidí dejar de sabotearme, que la llevaría a las sábanas más próximas. Nicolás descubrió que el cruce entre las de psicología y las de letras en los bares adyacentes daba un interesante cóctel de emulación, una extraña alquimia que potenciaba a unas con lo que le faltaba a otras, una mezcla de romanticismo y yo destraumatizado. Y con algunas de ellas visitó los hoteles entre Avenida Independencia y el 11, piezas baratas sobre viejos patios, puertas con cortinas de pana rojo, una cama camera, 2 mesitas de luz, un perchero y música empotrada con los panchos. Las 2 horas costaban menos si era temprano por la tarde, y a los conocidos les regalaban 30 minutos de yapa. Carlos solía decir que del programa de la carrera le gustaban las minas y el equipo de fútbol que habían formado. ¿Vos te diste cuenta qué lindo es coger? Quiero decir, cuando coges bien, como Dios manda. ¿Te acordás la peticita que tenía marcada el otro día? Terminó en la trampera. Bueno, se quiso acordar. Cuando se quiso acordar, don José nos estaba abriendo la puerta de la pieza, la última del patio, la más calentita. ¿Sabés lo que me dijo la turra después? Che, taradito, yo no acabé. ¿Vos podés creer? ¿Pero qué carajo se piensan ahora? A principios de 1965, Nicolás empezó a trabajar en periodismo. Cubría partidos de fútbol de Primera B o Primera C para La Nación, la formación de los equipos, los goles y 5 líneas de comentario transmitido por teléfono. Pero lo que más lo entusiasmaba era su participación desde el año anterior en el Grupo Cero, que editaba una revista literaria. En Cero, Nicolás publicó sus primeros cuentos y críticas. Con ellos entró al circuito literario de la calle Corrientes. Era un mundo que se le abría y que se parecía mucho a lo que había estado buscando.
Durante unos meses Nicolás se compró todas las revistas atrasadas, todos los libros que se comentaban y él no había leído. Tenía que ponerse al corriente. Los de Cero se reunían en el estudio de uno de ellos, Vicente Cito Lema, su director, que ya era un abogado instalado en Sarmiento y Montevideo. También solía ir su amigo Jorge Carnavale y Angélica Manero, Ramón Plaza, Raúl Castro, Alberto Spulberberg, Miguel Briante, Rodolfo Ramírez, para pasarse horas discutiendo los pros y los contras de cada texto que pensaban publicar, criticándose mutuamente los escritos, tratando de establecer si la literatura debía ser una práctica autorreferente y separada de las tentaciones del mundo, o si tenía que tomar partido y actuar en la ciénaga política de problemas contemporáneos. En 1965, Cero publicó una serie de poemas inéditos de Juan L. Hortos, de la Guerra Revolucionaria de Ernesto Guevara, poesía del líder vietnamita Ho Chi Minh, Saint John Perse, Lovecraft, Marechal. El editorial de la contratapa del número 4 se refería a la invasión americana a Santo Domingo, ocurrida pocos días antes. No es cuestión de ampararse en que uno solo se compromete con su obra. Nos guardamos cuentos y poemas para otro momento. Y más adelante, otra vergüenza para los argentinos ante la posición cómplice de nuestro gobierno, los que gustan llamarse paladines de la democracia, han descubierto su rostro de dolor y muerte. Es muy larga la cuenta de atropellos del tío Sam, y por más duro que sea tu cuello de marines, habrá un atardecer que entre cantos y risas de niños y mujeres te veremos colgar torpemente de un algarrobo mecido por los morenos brazos que hoy tanto desprecias. Después de las reuniones, el grupo solía bajar hasta la Comedia, La Paz, el Politeama, donde seguramente se cruzarían con Luis Lucci, Humberto Constantini, Oscar Mazota, Pedro Orgambide y también Abelardo Castillo, con el resto de El Escarabajo de Oro, los más jóvenes como Ricardo Piglia o Germán García o David Viñas, con alguna de sus novias. La última que se le había visto era una actriz del teatro independiente que se llamaba Norma Aleandro, y si no se iban hasta el Tortoni, donde si era martes era probable que estuvieran los comunistas de Hoy en la Cultura, y se podía discutir un rato, o pasaban por la librería de Jorge Álvarez en Talcahuano y Lavalle, donde siempre había alguien para charlar. De lo contrario se metían en el Lorraine a ver una de Bergman, Antonioni, Bresson o Godard, previo paso por el kiosco de enfrente donde vendían entre otras la Gaceta Literaria y el Grillo de Papel, y los viernes llegaban Marcha de Montevideo, o se iban a un sótano de la otra cuadra a escuchar a Piazzolla, que era tango pero tenía una búsqueda estética distinta. Más tarde recalaban en algún bodegón, que también podía ser Guerrín o Serafín, para una grande de mozzarella, y al final se iban a tomar licor más fuerte al tapiado boliche de una húngara en la calle Tres Sargentos. Nicolás en esos días había roto con su primer amor de hotelitos baratos por Palermo para recalar en un apasionado romance con Marta, bailarina de danza moderna, y sus noches terminaban muy tarde, casi amaneciendo, en lugares extraños o demasiado previsibles. Estaban llenas de alardes, miradas cómplices, proyectos literarios y virulencias ideológicas. A veces alguien hablaba mal de Borges por sus declaraciones y su ideología, pero después de un par de copas concluían por reconocer que era un gran escritor. Varios admiraban a Cortázar, que parecía haber encontrado la forma de una prosa argentina contemporánea. Se discutían los significados que podía tener un compromiso literario, la relación entre la literatura y la política, el perpetuo desfasaje entre el peronismo de los obreros y el marxismo de los intelectuales, la falacia democrática en un país donde el único poder real eran los milicos. Los poetas de Cero respetaban más que nada a Juan L. Ortiz. Los narradores habían descubierto a Leopoldo Marechal, un viejo escritor católico y peronista demasiado olvidado, que todavía no había agotado a 20 años de publicada la primera edición de Adán Buenos Aires. El editorial de Cero, número 6, se preguntaba cuántas veces nos preguntaron en algún café, en cualquier charla, «Che, ¿este Marechal vive todavía?» Y era, claro, tan ilusoria su presencia. Algunos del grupo empezaron a visitarlo en el departamento donde vivía con Elvia, su mujer, rodeado de libros e imágenes religiosas. El viejo los recibía con afecto, le hacían sentir que tenía un lugar en las letras argentinas y él les hablaba largo de sus viajes en los años 20 a París,
de sus almuerzos en fondas frecuentadas por Picasso y Unamuno, de las rarezas de Macedonio, de Fidel Castro y la furia asesina de los yanquis en Vietnam. Marechal les contaba sobre las vanguardias de los años 30, sobre sus amores o ciertos resquemores, sobre Ernesto Sábato, que entonces estaba levemente de moda. El otro día lo vi. Qué habilidad para la tragedia. Ernesto está convencido de que se va a morir mañana o pasado y no lo soporta. Ese hombre está obsesionado con su muerte. En realidad, lo que más me admira de Ernesto es su altísima capacidad para escribir páginas y más páginas sobre las pocas páginas que escribió. Nicolás y Jorge, en alguna de esas charlas con Marechal, quisieron saber cómo se había entablado su relación con el movimiento justicialista, cómo recordaba el gobierno de Perón y su caída, qué pensaba del caudillo exiliado en Madrid. Marechal, venerador de Evita, les hablaba de su lectura cristiana de la historia argentina, de los miserables como justos, de los pobres como bienaventurados y de cómo el peronismo era el único que podía llevar adelante la necesaria redención, aunque tuviera muchos desacuerdos con el general. Ellos lo escuchaban con interés, con cierta distancia. El peronismo, para el campo de las ideas, de la cultura y el arte, todavía resonaba con frases del estilo alpargatas sí, libros no. De todas formas, la política aplicada no era lo que más les interesaba. Nicolás, Jorge, Raúl eran globalmente de izquierda, pero al PC lo sentían como una vieja institución aniquilosa, imposible de ser tomada en cuenta, y el resto de los grupos estaban desperdigados y confusos. El mandato de Ilía agonizaba entre rumores golpistas y a ellos les importaba poco. Todo el mundo comentaba la inercia, la inutilidad del gobierno radical. Era como un ente sin significado, sin peso, sin sustancia. Y cuando algunos de los amigos enterados comentaban que la asonada del ejército estaba al caer, a nadie se le ocurría pensar que había que defender a la tortuga porque fuera un gobierno democrático. Era burgués y era, sobre todo, apático. Primera Plana, y después Confirmado, entre otras, le cuestionaban todo el tiempo. Nicolás leía Primera Plana, aunque muchas veces lo irritaba esa campaña tan premeditada como así también esa tentativa de armar un boom de la literatura basado en el éxito y la difusión masiva de una mercancía culta para una nueva estirpe de ejecutivos. Como si todo fuera una especie de modernización empresaria, donde también la literatura tenía su lugar, su estatus de consumo en la lista de bestsellers. Pero igual varios del grupo leían la revista porque los que la escribían finalmente eran criaturas del mismo palo, formaban parte de esa zona confusa entre escritores, periodistas, críticos, gente de izquierda, sintonizados o atraídos una vez por semana por un lenguaje informativo común. La tarde del 28 de junio, Nicolás cursaba un práctico en la Facultad de Filosofía y Letras, que se había trasladado de Viamonte, del Bajo y su fauna, a la amorfa calle Independencia. Había disturbios. Unos 200 estudiantes habían sacado unos 50 bancos a la avenida Independencia y cantaban el himno. La policía los atacó con el agua rojiza de los carros hidrantes. Nicolás también cantó y pensó que la situación era casi amable. Los policías les tiraban chorros y ellos cantaban el himno. Por las radios en cadena pasaban el himno a cada rato. Al principio parecía que nada iba a cambiar demasiado, pero enseguida empezó la perorata cristiana, el anuncio de los 20 años de paz y la censura en cine y revistas. Poco después llegó la intervención a la universidad y cada vez había más controles policiales en la calle y los cafés pidiendo documentos y fiscalizando los pelos y pintas de los jóvenes. Nada era demasiado grave, pero el clima se había vuelto grisáceo y mortecino, tanto en la corriente intelectual, la de los mandarines sartrianos, como también en la otra orilla estética porteña, la Florida del Ditela, y sus experiencias de avanzada en música, teatro, plástica y danza. Era una cuestión de entusiasmo. De hecho, la revista dejó de salir. Es como si a nadie le importara mucho que la revista esté en la calle, ni a nosotros. No es un tiempo para revistas literarias, ni para hacer las cosas que se hacían. Tampoco te podrían decir para qué carajo es este tiempo. Hasta el general en Madrid desencilló, pero nosotros somos los peores hablando de novela y contranovela por escribir sobre el dolor de la condición humana. Somos un anacronismo imperdonable, piezas de museo. La literatura ahora es consumo, periodismo, notas cortas para público masivo, estar en onda, informado, caricatura, caca, pis, agenda de espectáculos, cómic, happenings. A mediados de 1966 La Nación empezó a mandarlo a los partidos de la A, pero justo Racing estaba haciendo una campaña excepcional.
Nicolás siempre había sido fanático de la academia y no quería perder ni un partido del equipo de José, así que renunció para seguir a la camiseta domingo tras domingo. En esos días no era del todo fácil encontrar trabajo. Tiempo después, Nicolás entró como redactor en el noticiero de Canal 13. Su ojo en la noticia, donde estaba por empezar el éxito Telenoche de Mónica Mianovich y Andrés Percivale. Lo mejor eran los días en que aparecía Dante Panzeri por la redacción y a veces tenía tiempo para un café en la esquina del canal para charlar de fútbol y antifútbol. Una tarde Nicolás estaba por ahí, entre los escritorios, cuando empezó a aparecer en los teletipos la noticia de que habían matado a Ernesto Guevara en las selvas bolivianas. Nadie lo podía creer, nadie lo creyó. Tardaron varias horas en sacar la noticia al aire porque esperaban un desmentido que nunca llegó, hasta que desde la gerencia de Proartel, dominada por el exiliado cubano Goar Mestre, bajo un texto celebratorio para acompañar las imágenes de archivo con que se dio la noticia, mientras el viejo Alberto Rudny abría su cuarto atado de cigarrillos desde su puesto de comando, Nicolás se fue con Pepe Capdevila a algún otro para una larga noche de ginebras. Entretanto, las charlas en la comedia seguían muy parecidas a sí mismas. Época argentina oscura, medioeválica, con perdón de la palabra, peste, inquisición y hoguera. ¿No se te ocurre un cuento largo sobre esto? Una novela, digo. Fue un error, estoy seguro, este país fue un error, pero reparable. Una historia de 3 generaciones, apenas eso. Abuelo migrador que se equivocó fiero y en vez de Nueva York apuntó al Plata. Padres obedientes y laboriosos, después nosotros, que debemos piantar, regresar al punto de partida. Y se acabó, no va a quedar registro ni testimonio. Le dejamos todo al 3 de infantería. ¿Te parece? Nicolás tenía la sensación de que una época se había terminado, pero todavía no sabía qué ni cómo la reemplazaría. Todo sonaba a hueco, a vacío, sin ningún interés. Manolo, que debía llamarse Rubén, les trajo la tercera ginebra. Esto no tiene salida. Ezeiza. La idea se fue armando de a poco. Nicolás había juntado algo de plata y consiguió que el Canal 13 y Panorama le prometieran que le iban a comprar algunas notas. A fines de 1967 decidió que su amigo, Jorge Carnevale, que seguirían por un tiempo. Para un par de jóvenes escritores argentinos de entonces, el lugar excluyente era París. Estaba Rayuela y el fantasma de Julio Olivera, por supuesto, pero el mito tenía raíces más antiguas. Tenemos que ir a ver cómo son las cosas en el mundo verdadero. El hecho de que nos vayamos ya le hace un bien al país. El viaje podía durar unos meses o la vida. Era cosa de ir a ver, sin demasiados planes. Nicolás y Jorge decidieron que en marzo se tomarían el barco para Francia. Noviembre de 1967. Fue desde lejos, en Montevideo, a los 28 minutos del segundo tiempo, donde lejos, el Chango Cárdenas era un morocho retacón y chueco vestido de azul celeste y blanco. Desde lejos, el Chango Cárdenas pegó el zapatazo que sacó a la Argentina de su eterno refugio de campeón moral. La pelota se metió en el ángulo derecho del arquero del Celtic y el partido terminó 1-0. Racing era el primer equipo argentino que ganaba una Copa Intercontinental. Estábamos hartos de ser campeones morales y alguna vez tenía que ser la otra, aunque los medios para llegar no fueran los correctos, editorializó al día siguiente, 5 de noviembre, La Razón. En octubre Racing había perdido en Glasgow 1-0 y el 1 de noviembre había ganado 1-0 la revancha en Avellaneda. Antes de que empezara este partido, el arquero escocés había caído desvanecido de un monedazo en la cabeza. El presidente, general Onganía, fue a la cancha. Era un acontecimiento nacional y no quiso perdérselo. Allí se llevó la segunda gran silbatina de su mandato. La primera había sido 2 meses antes, en la planta cordobesa de Industrias Kaiser Argentina, ICA. En la cancha, Onganía estaba con el interventor de la provincia de Buenos Aires, general Imas, el de la AFA, Valentín Suárez. Como pasaba en muchos partidos, la barra local cantó la marcha peronista con lujo de detalles. Onganía la escuchó con su mejor cara de póker. En esos días, el fútbol era claramente visto como un instrumento del sistema, y no solo por los intelectuales críticos. Valentín Suárez, el representante de Onganía en la AFA, decía que el fútbol sirve para infundir entusiasmo en las masas, pero para lograrlo hay que motivar de antemano a la gente con condiciones que se acerquen a la felicidad cotidiana. Y cuando ese hombre está en la tribuna no le importa el fair play, porque ha dejado de ser hipócrita.
desnuda su pasión y descarga la agresividad que no pudo soltar en la semana, entonces eso le sirve, porque la catarsis es saludable. Siempre volarán botellas por encima de las cabezas de los jueces, y lo único que podemos hacer es moderar esa agresividad. Un crack gratifica a millones de personas por el solo hecho de serlo. Si encontráramos otra manera de contribuir a la felicidad de tanta gente, tal vez el jugador estrella desaparecería, pero eso no ocurre, y aun así ocurriera, estoy seguro que nos costaría más dinero. En este año empezaron las transmisiones regulares de fútbol por televisión. Todos los viernes se veía el partido adelantado de la fecha. A la derecha de su pantalla, señora, informaba el relator Horacio Aiello, para incluir a toda la familia en el paquete.